Vienen tiempos convulsos para los mercados, para la bolsa. Estamos viendo una volatilidad enorme y estamos viendo noticias que día a día meten a la actualidad de los mercados en una actividad frenética. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los elementos que están añadiendo volatilidad e incertidumbre a los mercados? Vamos a empezar por quizá la última de las informaciones que nos sorprendía, esa decisión del gobierno alemán de saltarse esa ortodoxia fiscal que había caracterizado al país germano y que había convertido a Alemania precisamente en el activo, o la deuda alemana en este caso, en el activo libre de riesgo por excelencia, es decir, la deuda más segura de toda la deuda soberana de la Unión Europea. Era la deuda con la que nos comparábamos todos los países. Recordarán ustedes aquello de la prima de riesgo, ¿verdad? La prima de riesgo no es otra cosa que comparar la rentabilidad que tiene que ofrecer, por ejemplo, el gobierno español para ofrecer deuda española, con la rentabilidad que tenía que ofrecer el Tesoro alemán para colocar en el mercado deuda alemana. Ese diferencial indicaba la prima de riesgo, el riesgo añadido que suponía comprar deuda española sobre la compra de deuda alemana. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues en rentabilidad. El gobierno español tradicionalmente ha tenido que ofrecer más rentabilidad al mercado para que le compren su deuda. ¿Por qué se ofrece más rentabilidad? Porque se entiende en última instancia en el mercado que la capacidad de repago de esa deuda de España es peor, esa capacidad, que la de Alemania. ¿Qué es lo que ha hecho Alemania? Ha dicho, bueno, pues hasta ahora yo trataba de no gastarme ni un euro más del que ingresaba y por lo tanto mantener una deuda por debajo del 60% sobre PIB y además tener una calificación crediticia de primera categoría. ¿Por qué? Pues porque por constitución, por imperativo constitucional, yo tenía que no me podía gastar, los gobiernos alemanes no se podían gastar más dinero del que ingresaban, tenían unos límites de déficit muy estrictos a la hora de manejar sus asuntos públicos, su presupuesto público. ¿Qué ha dicho el nuevo gobierno alemán? Pues que va a sacar de la Constitución todo el gasto relativo a la defensa y todo el gasto relativo a las infraestructuras y anuncia que quiere gastarse 500.000 millones de euros. ¿Qué ha dicho el mercado? Pues que la deuda alemana a partir de ahora no se puede considerar el activo libre de riesgo y si se sigue considerando va a ser un activo libre de riesgo con ya bastante riesgo añadido, es decir, la rentabilidad que tiene que ofrecer ahora mismo Alemania para colocar su deuda es mucho mayor de la que necesitaba ayer o antes de ayer. Esto se ha disparado. ¿Y esto qué significa? Insisto, en última instancia, en que se va a meter más liquidez al mercado a cargo del contribuyente alemán, en este caso 500.000 millones de euros más. En un primer momento, en un primer efecto, ¿cómo funciona esto en los mercados de renta variable, en los mercados de las compañías que cotizan en bolsa en Europa? Bueno, pues son dinero fresco, es dinero fresco que va a estar en el mercado y las compañías van a competir para poder utilizar ese dinero para poder crecer, con lo cual en el corto plazo el efecto de este tipo de anuncios es muy positivo para la renta variable y por eso sube y por eso vemos movimientos violentos hacia arriba que vienen acompañados de movimientos violentos hacia abajo en recogida de beneficios, es decir, volatilidad de nuevo en los mercados. ¿Pero qué nos ha dicho el Banco Central Europeo? Que va a bajar los tipos de interés, es decir, de nuevo meter más liquidez en el mercado. Y venimos ya de unos periodos de creación de liquidez como si no hubiera un mañana. Recordarán ustedes que hasta prácticamente antes de ayer teníamos tipos de interés negativos en los mercados, antes de que la inflación hiciera que los bancos centrales lo subieran. Pero esa inflación, entendida como fenómeno monetario, es decir, como existencia de exceso de masa monetaria en los mercados, continúa ahí y eso es un riesgo evidente también para el medio y el largo plazo. Es decir, tenemos hasta ahora la deuda alemana, después del anuncio del gobierno alemán de que se va a gastar 500.000 millones de euros más y que ha eliminado los controles de déficit, y por otro lado el Banco Central Europeo añadiendo más liquidez a los mercados. ¿Cuáles son los otros elementos de incertidumbre que también están operando al mismo tiempo coexistiendo con estos dos en el mercado? Tenemos a un Donald Trump en Estados Unidos que está con una política errática de guerra arancelaria, una burocracia arancelaria, si me permiten el término, que lo que está haciendo es operando con temor en aquellos mercados a los que amenaza con nuevos aranceles. Luego es verdad que cambia de opinión, lo que no añade certidumbre a los mercados, sino todo lo contrario, cada vez más
temor por no saber a qué atenerse, no saber a qué se van a atener las empresas de los distintos países a los que amenaza con nuevos aranceles. Estas políticas también añaden incertidumbre al mercado. Y por último, y no menos importante, yo creo que esta es la gran piedra de toque para el medio y el largo plazo, es qué le va a pasar al mercado americano. Hemos hablado ya en otras ocasiones de las 7 magníficas, acaban de presentar resultados. ¿Y qué vemos? Bueno, pues que sí, compañías dentro de esas 7, como Meta, están funcionando francamente bien, han obtenido de nuevo beneficios y han avanzado en rentabilidad, pero tenemos otras como Tesla, como Microsoft, como Alphabet, que no están cosechando los resultados esperados. ¿Qué sucede en este caso? Pues que el mercado, que estaba esperando, tenía unas expectativas de beneficio extraordinariamente exigentes para estas compañías, si ven que no obtienen los resultados esperados, empezarán a huir de esas compañías como inversión de garantía a largo plazo. Se ha establecido el relato en los últimos años de que parecía que el crecimiento de estas compañías era ilimitado y ad eternum. Sin embargo, empezamos a ver signos de debilidad. ¿Qué puede pasar? Pues que si las 7 compañías que explican entre el 35 y el 40% de la rentabilidad de ese gran indicador americano empiezan a mostrar señales de debilidad, también las va a mostrar el mercado americano. Y hay una presencia enorme de inversores dentro del mercado americano. Se han indexado al S&P 500 muchísimos inversores en todo el mundo en los últimos años. Si de repente vemos una gran reversión a la media del Standard & Poor's 500 y vemos que baja en esencia, esto va a añadir también mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el mercado. Son tiempos convulsos, vienen tiempos de estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en los mercados y momentos para tratar también de mantener la cabeza fría y mantener nuestras inversiones dentro de los planes que tenemos, dentro de estrategias llamadas DCA, que no es otra cosa que invertir a poquitos en el mercado, invertir mes a mes un poquito de lo que vamos ahorrando en el mercado, y quizá nuestra estrategia no ponderarla tanto a indexados expuestos al S&P 500, que no hablo yo de abandonarlos, sino a lo mejor meter algo más en gestión activa de gestoras independientes, de corte quality o de corte value, para tratar de refugiarnos siempre en activos reales y siempre con esa visión diversificada y a largo plazo. ¿Esto nos puede proteger? Esto no quiere decir que no vayamos a ver que nuestras inversiones en algunos momentos caen y lo hacen con fuerza. El mercado siempre nos va a probar, pero este tipo de higiene a la hora de invertir nos va a permitir que en el medio y en el largo plazo obtengamos incluso mejores resultados de los que ya estábamos esperando. Por lo tanto, prepárense, vienen curvas en el mercado y vamos a tener que estar muy pendientes de todo lo que sucede hoy en los mercados bursátiles, en la bolsa americana, en la bolsa española y en la bolsa europea. También en los mercados de deuda, como estábamos contando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con activos como el oro o el Bitcoin? Eso lo dejamos para el próximo vídeo.